Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Noten ustedes, amigos, siempre me gusta utilizar cuando me voy a referir a la radio, la voz de la esperanza, su apellido, porque definitivamente eso es lo que pretendemos aquí en Radio Amanecer, que todos los espacios que se transmiten por esta emisora pueda llevar esperanza. Y Radio Amanecer en Estudio se une a ese deseo de que cada lección que entregamos día a día se convierta en una esperanza de crecimiento, en una esperanza de vida y en una esperanza del pronto retorno de Jesús a esta tierra. Para hoy tenemos pautado estudiar Amán y Satán. Es la expresión que va a acompañarnos en este día, Amán y Satán. Nosotros quisiéramos saludar en este momento a nuestro gran amigo, nuestro hermano, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo, que Dios siempre esté encauzando sus pasos en esta tierra. Muchísimas gracias, mi gran amigo, mi hermano. Qué bendición poder estar al junto suyo, mi apreciado amigo, mi hermano, estudiando estas lecciones tan maravillosas. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, gracias a Dios. Amén. Shalom Aleichem. Igualmente. Amén. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo en Jesús, que la paz del cielo pueda dirigirles hoy y siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos y te glorificamos a esta hora, porque tú eres el único Dios. No hay fuera de ti ningún otro Dios, y por eso te alabamos y te pedimos tu dirección y tu guía en el estudio de tu palabra en el día de hoy. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, estas lecciones básicamente que nosotros analizamos y que tomamos como punto de referencia la guía de estudio, los autores de la guía de estudio siempre tienen poco espacio para desarrollar quizás el tema y entonces de manera muy condensada plasman algunas ideas. Por lo tanto, sabemos que son cientos de personas que en este momento tienen su guía en mano y ahora se encuentran con el título Amán y Satán. Vamos a ponernos en contexto, a hablar un poquito, ampliar el concepto Amán y luego, pues yo creo que va a caer de la mata por qué el autor decidió colocar estos dos personajes ahí juntitos. Amán, ¿quién fue Amán? Y luego reiteramos, ya después de esa descripción que usted puede hacernos en el día de hoy, vamos a ver por qué el autor está haciendo la comparación de Amán y Satán. Así es, pastor. El libro de Esther, aunque no contiene el nombre de Dios de una forma escrita, sin embargo, para mí hay pocos libros que contengan la providencia divina y la presencia de Dios como ese libro. Claro, tácitamente se puede ver que la presencia de Dios está en el libro, las historias. El libro de Esther, al igual que el de Job, son libros que tienen que ver con el gran conflicto en todas sus escalas. El desenlace del conflicto, su función, sus motivos, causas, todo eso. Ahí está. Esther, como bien sabemos, que está en Babilonia, en este caso en Susa, el capital del imperio medo-persa, no era de Babilonia, el capital del imperio medo-persa. Era uno de los cautivos, pero nosotros sabemos que Medo-Persia conquistó a Babilonia y entonces ya no era imperio babilónico sino Medo-Persa, de los medios y los persas. Así que Amán, hijo de Amedata el Agageo, está ahora siendo el segundo hombre en el trono, en Susa. ¿Qué sucede? Que Amán, hijo de Amedata, Agageo, que es el gentilicio que proviene de Agag. Agag en 1 de Samuel capítulo 15 fue el rey de Amalek, aquel mismo
y aquel mismo pueblo que persiguió a Israel cuando venía camino de Egipto en el desierto, que mató en la retaguardia a los débiles, los cansados, los ancianos, los niños. Hizo una irrupción en la guarnición del pueblo en la retaguardia y allí asesina a las personas que no podían caminar rápido, no se podían valer, y a Dios le molestó en gran manera eso, y por eso es que hubo guerra entre Dios y los amalequitas por el resto de sus días. Y aquí encontramos ese gran conflicto porque ellos se dejaban usar del diablo para exterminar al pueblo de Dios y por supuesto el culto verdadero. Este Amán, ¿podría entonces usted, según la declaración que estoy escuchando, se podría comparar entonces con Satán, con el diablo? Este Amán, ¿y por qué nosotros podemos llegar a esa rápida conclusión, pastor? Es una pregunta que, de hecho, el autor lo compara, pienso que es un poco audaz, sin embargo, es lo que manda, es lo pertinente en este caso, porque desarrolló características del mismo diablo. Y nosotros sabemos muy bien que hay personas que se parecen más a Satanás que al mismo Dios. Sí. De hecho, cuando citamos varias veces el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículos 42 al 44, cuando dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Si Cristo está diciendo que sois hijos de vuestro padre el diablo, está diciendo porque en la Biblia cuando habla de padre, está hablando de alguien de la misma naturaleza. Lo que está diciendo que la misma naturaleza del diablo era la misma naturaleza de los hombres del tiempo de Jesús. Por ejemplo, cuando en la Biblia llama a hijo de consolación, no, la consolación no tiene hijos. Está diciendo que es un consolado. Hijo de perdición en el caso de Judas. No está diciendo que la perdición tiene hijos. Está diciendo que es un perdido ya. Y no por Dios, sino por él. De manera que aquí, en este caso, guarda una relación en carácter a Satanás. Y sí, definitivamente, pastor, que la comparación es atinada. Hay que determinar que cuando un rey, un gobernante, llega a ciertas posiciones y empieza a honrar a alguno de sus súbditos, y como nosotros decimos en un buen dominicano, se le va el zumo a la cabeza. Parece ser que este gobernante llamado Asuero, como dice el texto bíblico, honró a Amán de tal manera que lo engrandeció y puso silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Parece, pastor, que hay muchos puestos y cargos como que hace que la gente pueda pensar que está por encima de los demás. Y en definitiva, cuando uno estudia la historia de Amán, cómo le engrandece el rey Asuero, quiso o llegó a pensar que él mismo era el gobernante supremo de este pueblo, y entonces empezó a poner las cosas bien difíciles al pueblo de Dios. Y le escuché, pastor, decir que cuando alguien empieza a maquinar cosas para dañar la reputación del pueblo de Dios o que pase por momentos difíciles, entonces Dios obra a favor de su pueblo y empieza a descubrir los deseos internos que tiene ciertos individuos o ciertos gobernantes en contra del pueblo de Dios. De aquí que nosotros en el día de hoy estamos analizando a Amán y Satán, y ya llegamos a la conclusión de que el gran poderío que el rey Asuero coloca sobre Amán lo llegó a tener algunas características especiales que se describen de Satán, como es el caso que nosotros encontramos en los libros de Ezequiel e Isaías. Ezequiel 28 utiliza la característica de un rey orgulloso para hacer la comparación con el mismo Satanás. De igual manera, cuando nosotros leemos Isaías 14, del 12 al 15, nos encontramos también ciertos rasgos y características que el autor utiliza aplicando a un gobernante, pero es para hacer una comparación con el mismo Satán. Así es, y tiene que ver con una ironía, tanto Ezequiel 28, 11 al 15, como Isaías 14, 12 al 15, una con el rey de Tiro y la otra con el rey de Babilonia. Algunas personas piensan que eso es literal, pero no lo es. Está hablando de que los reyes, de manera literal, sí eran megalómanos, orgullosos y petulantes.
Y entonces esas son características del mismo diablo. Cuando una persona es orgullosa, es pedante, que lo que piensa es que está por encima de todo mundo y que sabe más que todo mundo, no es una característica de un hijo de Dios, ni mucho menos de Dios. Es una característica de Satanás. Por eso Amán, que fue engrandecido, esa grandeza que le dio el rey Asuero fue muy nociva para él. Hay un proverbio, o más bien un dicho, que hace muchísimos años lo encontré. Cuando a una persona le dan algún puesto de responsabilidad y cambia, no digas que cambió. Fulano cambió. Era que no había tenido la oportunidad de desarrollar su verdadero carácter. Amán ahora tiene la oportunidad de desarrollar su carácter. Tenía un odio centrado en los judíos. Los amalequitas, desde la vez que Dios mandó a hacer la guerra en el libro de Éxodo, cuando le dijo a Moisés que enviara a Josué, Josué fue, hizo la guerra, destruyeron a Amalec. En 1 de Samuel capítulo 15, cuando Saúl, que Dios le dijo, ve y haz la guerra con Amalec, mata mujeres, niños, animales, no deje a nada ahí. Los amalequitas tenían un tema con los israelitas de odio arraigado. De hecho, los judíos son odiados. Y el cambio del sábado por el domingo, abriendo un paréntesis, pastor, tiene que ver con el odio hacia los judíos. Porque la gran mayoría de los seres humanos, los cristianos, no quieren guardar el sábado porque los judíos guardaban el sábado. Es más, los musulmanes guardan el viernes porque ellos dicen, no quiero ser judío, no guardo el sábado, porque ellos creen en Abraham como profeta y creen en Dios como el Dios único y verdadero, y no quieren ser católicos y no guardan el domingo, y por eso entonces guardan el viernes. Y entonces aquí es que encontramos a alguien que se deja usar por Satanás, refleja el verdadero carácter del diablo tan solo por odio, venganza, rencor y por supuesto por grandeza personal. Recuerdo, pastor, a un compañero de radio, un hombre muy versátil, capaz, que cuando utilizaba los micrófonos de Radio Amanecer, pues todo el mundo se quedaba a la expectativa a ver qué iba a decir. En una reunión dijo, en una ocasión, bueno, fulano de tal cayó en pecado. Él dijo muy versátilmente, no cayó en pecado, lo descubrieron. Porque conforme a lo que usted te está diciendo, cuando una persona va desarrollando el carácter, ya sea semejante a Cristo, va dejando una estela de informaciones para decir, sí, ciertamente, este hombre, esta mujer, este niño, este adolescente, está siguiendo las pisadas de Cristo. Pero cuando es lo contrario, aunque se trate de ocultar en muchas ocasiones cuál es el carácter que está desarrollando parecido al enemigo, pues la gente se va a dar cuenta y llega un momento en que definitivamente cuando se ve con la oportunidad, el poder, el orgullo se hace sentir y empieza a aplicarlo en contra del pueblo de Dios. Así es. Es el caso de Amán. Usted decía con mucha sabiduría. No es que Amán en ese momento estaba desarrollando el carácter, es que por mucho tiempo, cuando hacíamos la comparación de los gobernantes de Ezequiel 28 y Isaías 14, pues de esos gobernantes que usted nos puso en un marco para hacer la comparación, nosotros pensamos que Amán llegó a pensar que ciertamente él era como una especie de Dios, donde todo el mundo tenía que rendirle culto. Ahí hay un caso bastante descriptivo, que cuando alguien cruzaba por alrededor de o cerca donde él estaba, tenía que rendirle pleitesía, tenía que inclinarse ante el poderoso Amán, y es uno de los grandes problemas que veremos más adelante, porque él no se adaptaba a ser un ser humano sencillo, sino más bien que estaba desarrollando ciertas características que el enemigo había puesto en su mente. Bueno, el homenaje que exigía Amán no era pecado en realidad, no era lícito. De hecho, José le hizo ese tipo de homenaje al faraón, y la traducción, la palabra es la misma. Era un homenaje, no había problemas. En eso no había problemas, en inclinarse un poquito, no arrodillarse.
pero en reconocer a una persona como superior, rendirle homenaje, no hay ningún problema en eso. En la Biblia se hacía, lo que hay indicios de que se hacía, el mismo caso de los reyes, que vive el rey, era inclinándose un poquito en señal de reverencia, no divina, sino no de adoración, sino de reconocimiento de superioridad social. Entonces acá este hombre no solamente él quería esa reverencia, sino que quería estar en una condición de Dios, como decía mi compañero, reconociéndose como un Dios, y es lo que no se podía realmente aceptar. Es donde Mardoqueo decide mantener las cosas a raya. Pastor, ¿podríamos nosotros llegar a algún tipo de conclusión en el accionar de Amán? No solamente que exigía, como bien usted acaba de puntualizarlo, cierto tipo de reverencia que se hacían a los jefes, a los reyes. Amán llegó a traspasar esos límites y exigía entonces algún tipo de adoración. Bueno, realmente el texto aparentemente lo que quiere decir es que sí, pero no necesariamente era una adoración como un dios. No necesariamente. Tal vez él quería más de eso. ¿Qué quería? Posiblemente lo de que fuese reconocido como superior al propio Asuero. Eso era lo que él quería, que se le reconociera como grande, como poderoso, como que podía hacer daño o podía liberar o todas esas cosas, pero tal vez al nivel de un dios, posiblemente no. Ahora, el ego de un ser humano tiende a creerse Dios y querer llegar a ser Dios. La misma el Eva en el mismo corazón del Edén es un indicio de eso. El problema de la llanura de Dura, el problema de la llanura de Sinar, también es indicio de eso. En Daniel capítulo 3 encontramos que eso fue lo que ocurrió, y esa situación es repetitiva en la vida de los seres humanos día a día. Leyendo la parte aquí de la guía de estudio, luego de hacer la comparación con los pasajes que hemos citado con tanta frecuencia, Ezequiel 28, 11 al 15, e Isaías 14, 12 al 15, el autor nos dice aquí en esta parte que se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán, un malvado enemigo de Dios y de su pueblo. Las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo y a reclamarlo como suyo, y lo hizo como uno de nosotros. Jesús es el pariente redentor, y por supuesto el precio que pagó para redimir al mundo fue muy elevado. Entonces, en este sentido, conforme a lo que hemos estudiado, estamos viendo en la presentación del autor, nos está diciendo que el carácter de Amán es muy parecido al de Satanás, porque cuando presenta la historia de Mateo capítulo 4, donde le exige Satán a Jesús que le adore, entonces el autor utiliza esa referencia para hacer una comparación con el mismo Amán. Independientemente de lo que hemos estudiado y quizás lo que es la declaración original en este libro de Esther, el autor está haciendo una comparación que esas características que tenía Satanás era la misma que quería reunir Amán para que en la conducción del pueblo a él lo reconocieran como una persona superior por encima de los demás. Así es. Sabes, pastor, que no solamente Amán tiene un paralelismo con Satanás. Hay un paralelismo entre Absalón y Satanás también. Yo brevemente le voy a dar algunas descripciones. Por ejemplo, en primer lugar, eran físicamente perfectos. En Ezequiel 28:15 dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Luego está entonces, naturalmente que aquí está hablando de Lucifer, ¿no? Luego para Absalón en 2 de Samuel capítulo 14, versículos 25 y 26, dice que no había en Israel otro hombre
tan hermoso, y así mismo lo estoy diciendo literalmente, tan hermoso como Absalón de alabar en gran manera. Y note que las palabras son parecidas. Desde la planta de su pie hasta la mollera no había en él defecto. ¡Wow! Tremendo, pastor. Entonces está hablando de cuando se cortaba el cabello, pero no tengo el tiempo. Solamente voy a decir las características y las citas. Ambos se rebelaron contra sus padres. Lucifer se rebeló contra su creador y Dios, su padre, y Absalón se rebeló contra su padre. Ambos querían matar a sus padres. Por ejemplo, Lucifer, él incita al mundo romano y también al mundo judío a matar al dador de la vida, aunque él se entregó voluntariamente, pero no vamos a entrar en cristología en este momento. Cristo se entregó su vida, eso lo sabemos, pero definitivamente Satanás, Roma y Jerusalén lo mataron. Entonces, ellos ambos intentan matar a sus padres. Absalón hizo guerra contra David, tomó las mujeres de David y todo con intenciones de matarlo. Los dos eran hijos de reyes, tanto Lucifer como Absalón. Fueron desterrados y exiliados ambos. Lucifer fue exiliado del cielo, y Absalón, cuando mató a Amnón, se fue a Yesur, la tierra de su abuelo, el rey Talmaí. Los dos planifican homicidios. Satanás planifica matar a Cristo y al pueblo de Dios, y Absalón planifica matar a su padre David y al pueblo de Israel. Ocultan sus propósitos por un tiempo. Si ustedes ven la astucia de Absalón, cuando regresó de Talmaí, de Yesur, del reino de Yesur, planificó por 2 años completos sin nadie darse cuenta lo que iba a hacer. Lo mismo hace Satanás. Ambos deseaban usurpar el reino. En Isaías 14:13 dice que Lucifer quería subir al trono de Dios en el lado norte y sentarse allí. Y Absalón entonces quería el trono de su padre. Por último, involucran a otros en su rebelión. Apocalipsis 12:4 está hablando de la rebelión de Lucifer, y en el capítulo 13, o de Satanás, dice que él tiene 2 aliados, que son la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. En 2 de Samuel capítulo 15, versículo 10, dice que Absalón envió espías por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oyereis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina. Y se unieron a él el sumo sacerdote y el general del ejército. O sea, tenían realmente todo esto planificado, y hay un paralelismo muy cercano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tanto Amán, Absalón, hasta pudiésemos ser tú y yo, cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, que el Espíritu de Dios domine nuestros pensamientos y que el orgullo tenga una primacía en nuestras vidas, pudiéramos llegar a parecernos más al diablo que a Dios. Y ojo con eso. Es una declaración fuerte, poderosa. Sin embargo, el contenido de la lección de este día nos lleva a hacer una profunda reflexión de cómo estamos nosotros accionando. Y es una advertencia que se nos da para que ni remotamente a alguien se le ocurra decirnos o hacer una comparación de mi andar en esta tierra con el mismo enemigo, con Satanás. Nosotros quisiéramos que esta lección toque profundamente nuestras vidas. Aquí en la producción de Radio Amanecer en Estudio, y por extensión también a los amigos que estudian con nosotros, pedir en oración de que esta lección que hemos estudiado en este día pueda ser de gran bendición. Por eso, quizás fuera del contexto en que se escribió la poesía, nosotros quisiéramos citar parte de esa poesía cuando José Ángel Buesa decía: pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Para aplicar la lección, no deje que pase esta lección sencillamente por tu vida, sin saber qué pasó. Que el contenido de la lección pueda ser de bendición para todos nosotros, y que el Señor nos ayude mediante el Espíritu Santo recordar este tipo de orientación que damos a través de estas lecciones para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amigos, llegamos al final. Quisiéramos invitarle para que juntos busquemos la dirección de Dios.
Padre, gracias por tus bondades, gracias por este maravilloso estudio. Ayúdanos a que esta lección, al tocar profundamente nuestra existencia, nos ayude a buscar la participación del Espíritu Santo para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos y te rogamos estos favores. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.